Si también eres fanático de Bloody Painter, o por lo menos viste el video de The Lookout, me imagino que te has preguntado, ¿quién es este niño? ¿Y cuál es su relación con Helen? Bueno, de hecho la misma respuesta se da en el mismo video unos momentos atrás. Este niño se llama Phil, y es el ex mejor amigo de Helen, proveniente de la creepypasta Bloody Painter on the Snow, o también conocida como Bloody Painter 2, del año 2013, en el DeviantArt de su creadora The Lookout. En el mismo año que saldrían juegazos como Grand Theft Auto 5 o el reboot de Tomb Raider, y las creepypastas estaban en su pico representados por el Hombre Delgado y el Jeff Tequila. Pero volviendo con Bloody Painter, esta creepypasta saldría solo unos meses después de la creepy original, y como se podrán dar una idea, todos o a la gran mayoría les valió verga esta creepypasta. Es por eso que el día de hoy vengo a hablar y dar a conocer la historia de esta creepypasta, justamente en Navidad, la cual es una misma temática importante en la misma creepy, o bueno, lo es para los que asocian nieve con Navidad. Bueno, como sea, es clara mi intención aprovechar la oportunidad de hacer un especial de Navidad con esta creepypasta. Sin más relleno, esto es Bloody Painter on the Snow, la precuela desconocida de Bloody Painter. Esta historia nos sitúa en 1990, 4 años antes de la creepypasta original. Se nos presenta a un Helen Otis de 10 años, que a diferencia del chamaco antisocial y emo que vimos en su otra creepypasta, aquí Helen es un niño feliz y sociable, que disfruta jugar con otros niños, vaya que contraste con el otro pintor sangriento, lo que me hace preguntar qué le habrá pasado. Bueno, como diría el Chucky. Te lo diré en un minuto. También se nos presenta a Phil, el mejor amigo de Helen, y segundo protagonista de la historia. Se nos dice que Phil es un niño más maduro que los demás, pero que se lleva bien con Helen, compartiendo ambos el gusto por dibujar, pero contrastando con que Phil disfruta dibujar cosas negativas y perturbadoras, que según él son una manera de desahogarse y sentirse mejor. Algo que supondré que es sano mientras no empiece a dibujar gore. Un día nevado Phil llegaría a la casa de Helen como era usual en él, llegando con el mismo exceso de ropa que te ponía tu abuela en los inviernos. Helen lo invitaría a quitarse el abrigo, algo a lo que Phil se negaría, algo que haría sospechar a Helen, terminado por tirar de sus mangas, revelando que sus brazos estaban llenos de moretones. Es donde se nos deja explícito que el padre de Phil es el estereotipo de hombre de familia de antes, o sea alcohólico y golpeador cuando pierden sus poderosísimas águilas. Helen ayudaría a Phil a tratar sus heridas, y le expresaría su preocupación acerca de él y despotricando de su terrible padre. Algo a lo que Phil de una manera para nada pendeja solo le preguntaría a Helen si las cosas cambiarían, ignorando por completo la situación, aunque bueno, si hablamos de idiotas, Helen tampoco se queda atrás, ya que en vez de, no sé, llamar a servicios sociales, decide no comentarle nada a Phil, aunque sí reconoce lo raro del actuar de este. En fin, vaya ayuda. También se nos explica por qué el padre de Phil se desquita con él, puesto que la madre del niño, cansada de la violencia que sufría por parte de su esposo, terminó huyendo, solo que olvidó el detalle de que tenía un hijo que seguiría sufriendo los maltratos. A pesar de esto, su madre trató de mantener una buena relación con él, llevándole de vez en cuando algún regalo. Una mañana Phil se prepararía para salir hacia lo de Helen, hasta que se encontraría con una mujer, era su madre, que le había traído más sobornos, más regalos, para luego ponerse a charlar. Uno podría ver esta situación como un punto bueno en la actitud de la madre, pero no duraría nada, ya que su nuevo esposo la estaba esperando, lo que haría que ella termine dejando a su hijo solo, a pesar de la insistencia de este de quedarse un poco más. En ese momento llegaron Randy, Troy y Kate, unos bullies genéricos salidos de alguna alcantarilla, que igual siguen siendo un calco de los mismos. En fin, que estos se pondrían a insultar a Phil, acerca de que su madre era una zorra, la cual abandonó a su hijo y su marido para fugarse con otro hombre. Cosa que igual tampoco es tan mentira, sabiendo todo lo que conté hasta el momento. Pero bueno, la cosa es que como Phil no es alguien a quien le gusta que insulten a su madre, terminaría golpeando al bully baboso, empezando así una pelea. Uno pensaría que por ser 3 contra 1, Phil se llevaría la paliza de su vida, pero tal parecía que los bullies eran débiles o Phil muy fuerte, porque la pelea no llegaría a nada, al menos hasta que uno de los bullies tomaría una piedra y se la aventaría en la cabeza a Phil, seguramente rompiéndole el cráneo o directamente dejándolo con varios problemas para toda la vida. Y aquí me pregunto yo, ¿qué necesidad había de hacer eso?
A diferencia de Jeff, no se menciona que Phil lastimara de gravedad a los otros bullies o que quisiera matarlos. El tercer bully simplemente vio su oportunidad y la aprovechó, descabezando a un niño en el proceso. La cosa es que lo que dije se cumplió, dado a que Phil caería al suelo, desangrándose y muriendo. Sí, lo siento chicos, esto era una creepypasta y era obvio que alguien moriría, y como Phil no estaba en la secuela era un poco obvio el saber que él no la contaría. El punto es que los tres palurdos al ver esto se terminaron asustando al ver en la cagada que se habían metido, llegando a la conclusión de un niño genio, o sea enterrarlo. Mientras tanto en otra parte, Helen esperaría a Phil, pero tras esperar por anda a saber tú cuánto tiempo, se preocuparía y saldría en su búsqueda. Pasaría el tiempo y Helen no encontraría ningún rastro de Phil. Finalmente terminaría llegando por cosas del guión al parque, en donde nosotros sabemos que a su amigo lo pusieron a dormir con los peces. Helen vería algo en la nieve, algo de color rojo, y guiado por un mal presentimiento, terminaría excavando en la nieve, encontrándose con la nariz, y luego la cara de Phil, dejando en un estado de shock al joven Helen, acabando por llorar junto al cadáver de su amigo. Tras un tiempo alguien llegaría y tomaría a Helen por el hombro, era un policía, el cual iba acompañado de su madre. Pues resultaba que los tres bullies lo habían inculpado como el asesino de Phil, basándose en ninguna prueba más que su testimonio. Tras un interrogatorio, Helen sería liberado y mandado a casa. Fue aquí donde el futuro pintor sangriento se rompería delante de su madre, diciéndole que él no había matado a nadie, a lo que su madre lo consolaría diciéndole que le creía, pero sin pruebas no habría mucho que se podría hacer. La policía no tenía pruebas para acusar a Helen, pero él tampoco tenía argumentos para refutar su inocencia. Al día siguiente Helen iría al parque, encontrándose con varios niños, pero algo en la atmósfera se sentía diferente. Los niños actuaban distantes y trataban de mantenerse alejados de Helen, revelando que habían escuchado que él había matado a Phil, algo que por más que Helen tratara de desmentir, los demás niños no le creerían. En un momento llegaría su madre con buenas noticias. Resultó que hubo un testigo que vio todo y estaba dispuesto a testificar a favor de Helen, algo que dejaría sorprendido a Helen, pero entonces su madre de una manera para nada descarada le pregunta a Helen si quiere acompañarla para poder ser amigo del nuevo niño, como si no fuera que hubieran matado a su amigo hace unos días. Helen se negaría a la invitación, prefiriendo quedarse en su casa dibujando. Pues ahora el joven Otis había renunciado a su antiguo yo, y se había vuelto un chico indiferente con dibujos negativos y extraños, ya sabrán exactamente como quién. Naciendo así la primera fase del pintor sangriento. Ahora los días nevados se habían convertido en el recuerdo de un trauma que jamás iba a poder olvidar. Como bonus se nos menciona quién fue el testigo, siendo un chico llamado Vic Steven, el cual tras esto cambiaría su nombre al de Tom Steven, que si no le sabes a los nombres, es el mismo güey al que le hacían bullying en la creepypasta original de Bloody Painter, lo que hace irónico que ayudará a Helen cuando este luego lo terminaría matando accidentalmente. Y bueno, así acaba la creepypasta. En mi opinión es una buena precuela, le da mucho más lore y ayuda a profundizar en la mentalidad de Helen, aunque claramente tiene la falta del 90% de creepypasta, y es el que no da miedo, en sí mismo solo sirve para contarnos más del pasado del pintor sangriento, pues como era obvio, al ser una precuela sería imposible ver al mismo matar a alguien. Ya sin más eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video y les deseo una feliz Nochebuena, Navidad y un próspero año nuevo. ¡Nos vemos!